Mi hermana tóxica me envió un mensaje: no vengas a la fiesta de jubilación de mamá. Ella no te quiere aquí. A papá le gustó el mensaje. Yo simplemente respondí: genial. Dejaré de pagar por el local. Entonces, 4 días después, mi hermana lloraba en mi buzón de voz, y mamá gritaba en mayúsculas. Sabía que mi hermana me odiaba. Eso nunca estuvo a debate, pero la forma en que lo hacía siempre se movía en la delgada línea, entre lo mezquino y lo desquiciado. Esta vez, sin embargo, lo llevó a un nuevo nivel. Empezó con un mensaje de texto, solo 6 palabras: no vengas a la fiesta de jubilación de mamá, seguido inmediatamente por otro: ella no te quiere aquí. Eran las 10:42 de la noche de un jueves, y yo estaba sentada en mi sofá con una taza de té, revisando las confirmaciones por correo electrónico de los proveedores que había contratado para esa misma fiesta. Solo la factura del local era de casi $4.000. Ya había pagado por adelantado el catering, un lugar exclusivo de la granja a la mesa que a mamá le encantaba, por otros $2.000. Había una banda, invitaciones personalizadas, un decorador especializado en esos increíbles muros florales, frente a los que a la gente le encanta posar, y también un encargado de las diapositivas, que había escaneado casi 300 fotos familiares antiguas. En la presentación, salía mamá bailando conmigo a los 6 años. Conmigo, no con mi hermana. Conmigo. Y ahora me decían que no era bienvenida. No respondí de inmediato. Mi estómago empezó a hervir lentamente, de esa forma extraña en la que no sabes si estás enfadada o enferma. Puse el teléfono boca abajo e intenté no lanzarlo. Luego lo cogí de nuevo y comprobé si quizás era una broma extraña. Fue entonces cuando noté el segundo golpe. Mi padre, el que supuestamente era neutral, el que siempre intentaba mantener la paz, le había dado me gusta al mensaje. Ese pequeño pulgar hacia arriba decía más que cualquier palabra. No era un error. No era una falta de comunicación. No era solo mi hermana teniendo una rabieta. Era una decisión familiar en toda regla, y me habían expulsado de la isla. No les di un discurso. No pregunté por qué. No supliqué ni exigí una explicación. Simplemente respondí con una palabra. Luego, abrí todos y cada uno de los correos de cada uno de los proveedores. El local, cancelado. Asumí la pérdida del depósito. El catering, cancelado. Ya habían comprado los ingredientes para las brochetas de cordero y los panés planos de champiñones. No me importó. El pastel, cancelado, sus 4 pisos. El trío de jazz, me devolvieron el dinero. Fueron amables, incluso dijeron que sonaba extrañamente tranquila. No tenían ni idea de cuánta de esa calma era rabia en silencio. Al día siguiente, silencio. Nadie dijo una palabra. Ni un seguimiento de mi hermana. Ni una broma casual de mamá. Nada. Lo que solo confirmaba que realmente creían que podían desinvitarme de una fiesta que yo estaba pagando, y que yo simplemente me sentaría y me lo tragaría. Pasaron 4 días. Entonces llegó el mensaje de voz, 3 minutos de mi hermana llorando como una actriz de telenovela. No se disculpó ni una sola vez, solo se quejó de cómo todo se estaba desmoronando, de cómo el local decía que ahora estaban completos, de cómo el catering no contestaba, y de cómo no podía simplemente retirarme así. No respondí. Unas horas más tarde, apareció el mensaje de mamá. Todo en mayúsculas, sin puntuación. ¿Por qué harías esto? Eso fue todo. Ni un hola. Ni un necesitamos hablar. Solo rabia, sentimiento de derecho, y 0 autoconciencia. Y esta es la parte que realmente me afectó: no estaban enfadados porque yo no fuera a la fiesta. Estaban enfadados porque la fiesta no podía celebrarse sin mí. Habían pasado tanto tiempo fingiendo que yo no importaba, que realmente se olvidaron de que era yo quien sostenía todo el asunto. Esta era la misma hermana que me llamaba fea y rara cuando éramos pequeñas. La que una vez me dijo que yo era el error de la familia. La que siempre ponía los ojos en blanco cuando entraba en una habitación, como si me acabara de tirar un pedo. Y ahora, de alguna manera, ella era la reina de la familia, la nueva mejor amiga de mamá, y yo era la marginada que debía mantenerse alejada. Así que me mantuve alejada. Y eso fue solo el principio.
Ni siquiera había tocado aún la presentación de fotos, ni la mesa de los recuerdos, ni las invitaciones personalizadas. Me querían fuera. De acuerdo. Pero estaban a punto de aprender lo que significaba cuando la persona callada finalmente abandonaba la habitación, y se llevaba los cimientos con ella. Para cuando llegó la fecha real de la fiesta, yo estaba tomando un café con leche en una librería al otro lado de la ciudad, hojeando una novela que ni siquiera estaba leyendo. Mi teléfono había estado vibrando cada pocos minutos durante la última hora, pero no me interesaba escuchar otro mensaje de voz que comenzara con sollozos y terminara con culpas. No lograron reprogramar nada. Al parecer, la fiesta de jubilación se convirtió en una especie de comida improvisada en el patio trasero de mis padres, con sillas de plástico, hamburguesas quemadas, y un altavoz reproduciendo música desde el teléfono de alguien. Mi prima Rachel me envió una foto. Ni siquiera intentaba ser sutil. Mi hermana estaba de pie junto a mamá, sosteniendo un plato de magdalenas del supermercado, con una cara que parecía que toda su vida se acababa de desmoronar. Y mamá se veía peor. Habían colgado una pancarta torcida de «Feliz jubilación» en la puerta del garaje, y alguien había escrito «Te echaremos de menos», con un rotulador de purpurina en una plancha de espuma. La mitad de las personas que se suponía que iban a venir, no aparecieron. Al parecer, varios pensaron que se había cancelado por completo. Les dejé tener su desastre. Esa noche, llegó otro mensaje de voz. Esta vez, mi hermana no lloraba. Estaba furiosa. Me acusó de humillar a la familia. Dijo que decepcioné a mamá a propósito. Afirmó que yo estaba celosa porque ella y mamá tenían una mejor relación ahora. De hecho, me reí de eso. Ella siempre había actuado como la favorita de mamá, incluso cuando éramos niñas. Yo nunca podía hacer nada bien. O era demasiado callada, o demasiado dramática, demasiado sensible, o no lo suficientemente útil. Mientras tanto, ella rompía un plato y la llamaban creativa. Una vez, pedí cambiar de habitación cuando tenía 13 años, y mamá dijo que era egoísta por causar tensión. Pero no, ahora me llamaban manipuladora porque dejé de pagar por algo de lo que, literalmente, me habían echado. No respondí al mensaje de voz. En su lugar, procedí a cancelar los archivos del encargado de la presentación. El pendrive, borrado. La copia de seguridad en línea, desaparecida. Me envió un correo para verificarlo, y le dije, sí, quiero que se borre todo. Cada foto de la infancia, cada recuerdo de las vacaciones de mamá, sus viejos amigos, su tablero de sueños para la jubilación. Todo desaparecido. Al día siguiente, llamó mi padre. Él nunca llama. No gritó, solo sonaba cansado. Dijo que no se suponía que las cosas salieran así. No dije mucho, solo le hice una pregunta. ¿Lo decías en serio, cuando le diste «me gusta» a ese mensaje? Hubo una larga pausa. Luego dijo, pensé que era mejor que no vinieras. Tu hermana estaba muy disgustada, y no quería agravar las cosas. Así que eso era todo. Años de ser culpada por cada discusión familiar. Años de ser pintada como la dramática, la difícil, la extraña. Y ahora, la única vez que realmente me defendí, seguía siendo mi culpa. Fue entonces cuando decidí que no solo iban a ser ignorados. Iban a ser eliminados de mi vida. Una semana después, mi hermana me escribió como si nada. Dijo que el domingo había cena familiar y que yo debería dejar de actuar como una niña. La bloqueé. Y aquí es donde la cosa empeora. La semana siguiente, me fui de viaje de trabajo y les pedí a mis padres que cuidaran de mi perro, Bentley. Ya lo habían cuidado antes, y a él le encantaba su gran jardín. Tenía previsto recogerlo ese sábado, pero cuando llegué a su entrada, con la correa en la mano, nadie abrió la puerta. Pasaron 10 minutos. Entonces, mi madre salió y dijo que Bentley ya no estaba. Al principio, pensé que se había escapado, que quizás la puerta estaba abierta o algo había pasado, pero ella no me miraba a los ojos. Y entonces, dijo unas palabras que al principio ni siquiera comprendí. Tu hermana lo vendió. Lo vendió. Lo dijo como si me estuviera contando el tiempo que hacía. Me quedé allí, atónita, como si mi cerebro se negara a hacer la conexión. No estaba desaparecido. No estaba perdido.
Vendieron a mi perro. Y fue entonces cuando algo dentro de mí se rompió, tan fuerte que pude sentirlo. Lo que no sabían era que la persona a la que habían estado pisoteando durante años ya no existía. Se acabó el ser amable. Iba a destrozar todo lo que amaban. Empezando por la casa. No recuerdo haber entrado en la casa. Solo recuerdo la sensación que me invadió una vez que crucé el umbral. Fue como si cada insulto, cada desaire de la infancia, cada mirada de reojo, cada vez que me habían dicho que me callara, o que dejara de crear problemas, o que dejara de ser sensible, finalmente me alcanzara de golpe. Mi madre estaba en el pasillo con los brazos cruzados, como si esperara que yo simplemente aceptara lo que había pasado y me fuera. Dijo que mi hermana necesitaba el dinero y que era hora de que dejara de aferrarme a las cosas. Incluso añadió que Bentley sería más feliz con una familia que tuviera un jardín y niños. No dije nada. Creo que esperaba un colapso o un debate en toda regla, pero pasé de largo. La casa estaba en silencio, excepto por el tic-tac del reloj de la cocina. Fui directamente a la habitación que mi hermana usaba cuando se quedaba. Su bolso estaba en la silla, sus cosméticos en la cómoda, y su cesto de la ropa sucia metido debajo de la cama. No pensaba en las consecuencias. No pensaba en absoluto. Agarré el cesto, lo vacié todo, y empecé a rasgar la ropa con las manos. Camisas, jerseys, vaqueros de los que se jactaba de haber comprado en rebajas. Hilos por todas partes. Volqué el tocador. Las botellas rodaron por el suelo, y algo se hizo añicos junto a mi pie. No me importó. Me moví por la casa como una tormenta, que finalmente había recibido permiso para existir. Los marcos de las fotos familiares fueron lo primero. Mamá siempre los ordenaba en un perfecto orden cronológico, a lo largo de la pared del pasillo. Los barrí todos con el brazo, uno tras otro. El sonido de los cristales rotos se sintió como oxígeno. Mi madre seguía gritando desde el salón, pero las palabras no importaban. Sonaba distante y amortiguada, como si estuviera bajo el agua. A continuación, fui al trastero. Estaba lleno de todas las cosas que nunca me dejaron tocar de pequeña, las herramientas antiguas de papá, su viejo tocadiscos, las sentimentales decoraciones navideñas de mamá. Derribé estanterías sin dudarlo. Las cajas cayeron, las decoraciones se rompieron, los vinilos se doblaron. Para cuando llegué a la cocina, me temblaban las manos por la adrenalina. Abrí los cajones de un golpe y los vacié. Las ollas resonaron, los cubiertos se esparcieron por las baldosas. Empujé las sillas del comedor y las vi caer al suelo. No grité. No lloré. Simplemente seguí moviéndome. Fue entonces cuando mi padre entró desde el patio trasero. Se quedó helado en la puerta, echó un vistazo a la casa que siempre había intentado mantener en paz, y buscó su teléfono. No intentó hablar conmigo. No preguntó qué había pasado. Simplemente llamó a la policía. Cuando llegaron los agentes, el lugar parecía el resultado de un tornado. Entraron con cautela, esperando claramente una pelea. Mis padres corrieron hacia ellos primero, señalándome e insistiendo en que había perdido el control. Yo estaba sentada en el suelo del salón en ese momento, respirando con dificultad, mirando una lámpara rota como si contuviera la respuesta a todo. Uno de los agentes preguntó qué había pasado. Antes de que pudiera responder, mi madre se lanzó con su versión, algo sobre que yo estaba creando drama de nuevo y haciendo que todo girara en torno a mí. Dijo que yo había arruinado su jubilación, arruinado la casa, arruinado la familia. Dijo que necesitaba calmarme y aceptar que mi hermana era más responsable y hizo lo mejor para todos. Finalmente, miré a los agentes y dije, vendió a mi perro sin mi permiso. Ambos agentes dejaron de hablar. Uno preguntó quién lo vendió. Mi madre dudó. Intentó decir que era un malentendido. Intentó explicar que mi hermana le había encontrado a Bentley un hogar mejor, pero a los agentes no les importó su versión. Preguntaron dónde estaba mi hermana. Mi padre dijo que estaba de camino. Los agentes les dijeron a todos que se quedaran en la habitación hasta que ella llegara. Cuando finalmente entró 20 minutos después, se quedó helada al ver a los agentes. Intentó sonreír como si todo estuviera bien, pero ellos le preguntaron inmediatamente si confirmaba haber vendido a mi perro. Dijo que sí, así, sin más,
como si esperara que le aplaudieran por su responsabilidad e iniciativa. Los agentes intercambiaron una mirada. Entonces, uno de ellos le dijo que quedaba detenida por la venta ilegal de una propiedad. Intentó argumentar que un perro no era una propiedad. El agente le dijo tranquilamente que, según la ley, sí lo era. Antes de que pudiera terminar la frase, la giraron y la esposaron. Mis padres explotaron. Mi madre intentó bloquearles el paso. Mi padre no paraba de gritar que era un asunto familiar. Los agentes los ignoraron a ambos. Entonces, uno se giró hacia mí y me dijo que yo también tenía que ir a la comisaría para que pudieran aclarar el resto. Me levanté, pasé junto a mis padres, y me subí al coche patrulla sin mirar atrás. La tormenta por fin había aterrizado, y ninguno de ellos estaba preparado para lo que venía después. La comisaría parecía no haber sido actualizada desde los años 90, paredes amarillentas, una máquina expendedora con precios pegados con rotulador, y un ventilador que giraba como si apenas se mantuviera en pie. Me senté en una silla de plástico duro, con las manos todavía raspadas por el desastre que había dejado en la casa, y esperé. A mi hermana ya la habían metido por la entrada lateral. No pude ver la expresión de su cara cuando la esposaron, pero imaginé que era una mezcla de incredulidad y traición, porque en realidad no creía haber hecho nada malo. Esa era la parte más aterradora. Ella creía, genuinamente, que el perro que vendió sin pensarlo 2 veces era asunto suyo, que tenía sentido, y que yo, como la rechazada de la familia, no merecía tener algo que me diera alegría. Un agente me llamó a una habitación que olía a papel y a estrés. Me preguntó si tenía alguna prueba de que Bentley me pertenecía. Saqué todo de mi bolso, recibos impresos, el certificado de adopción con mi nombre, informes veterinarios, el registro del chip, e incluso un juego de fotos del primer día que lo traje a casa, las que había impreso solo porque me encantaban. No dijo mucho, solo asintió e hizo copias. Unos 20 minutos después, otro agente entró y cerró la puerta. Tenían un problema. Bentley había sido vendido a una familia a 2 pueblos de distancia. Sin papeles, sin contrato, solo una publicación de readopción en una aplicación del barrio, con una historia lacrimógena sobre dificultades económicas y la necesidad de encontrarle un hogar mejor. Los compradores habían pagado en efectivo, $300. Pensaban que estaban ayudando, pero el agente dijo que ya estaban de camino para recuperarlo. Si los compradores cooperaban, todo terminaría rápidamente. Si no, podría llevar unos días y, posiblemente, una orden civil. De cualquier manera, me dijeron que las probabilidades eran buenas, especialmente porque yo tenía la prueba de propiedad y podía identificar al perro. Luego vino la segunda pregunta. ¿Quería presentar cargos? Al principio, no respondí. No porque no estuviera segura, sino porque parecía demasiado surrealista. Mi hermana, la niña de oro, la que siempre encontraba la manera de escabullirse de los problemas, ahora sentada en una habitación con una puerta de metal, respondiendo a preguntas reales de gente que no iba a pasarlo por alto. Les pregunté si podía pensarlo durante la noche. Dijeron que sí. Y justo cuando estaba a punto de irme, oí la voz familiar resonando por el pasillo. Estaba gritando lo suficientemente alto para que todos la oyeran, sobre cómo yo estaba haciendo un escándalo por nada, que era solo un perro, que yo era inestable, peligrosa, y estaba fuera de control. La oí decir que mis padres intentaban ayudarla a arreglarlo todo antes de que yo reaccionara de forma exagerada. Uno de los agentes que pasaba me miró y murmuró, suena a un clásico familiar. No pedí verla. Les dije que quería irme a casa, y asintieron. Salí a la fría noche de noviembre con un extraño peso levantándose de mi pecho, como si los años de ser invisible en mi propia familia finalmente se estuvieran convirtiendo en algo sólido, algo real, algo que ya nadie podía ignorar. Al día siguiente, sobre el mediodía, recibí la llamada. Habían recogido a Bentley. Estaba bien, un poco desorientado, pero a salvo. La familia estaba confundida y molesta, pero cuando el agente les mostró los papeles y les explicó lo que había pasado, lo entregaron de inmediato. Incluso enviaron su juguete y la manta con la que había estado durmiendo. Lo recogí en la comisaría. En el momento en que entré, empezó a gemir. Su cola se movía como si fuera a desprenderse. Saltó directamente a mis brazos y hundió la cara en mi chaqueta. Uno de los agentes sonrió y dijo, normalmente no digo esto,
pero debería presentar cargos. Le dije que ya tenía los papeles listos. Esa noche, mi madre llamó. No contesté. Dejó un mensaje de voz que empezó tranquilo y terminó a gritos, algo sobre asuntos familiares, sacar los trapos sucios y llevar las cosas demasiado lejos. Entonces lo dijo, si no retiras la denuncia, ya no eres parte de esta familia. Borré el mensaje sin terminarlo. A la mañana siguiente, cambié las cerraduras de mi apartamento, actualicé los contactos de emergencia en el trabajo, y bloqueé los números de mis padres. Incluso escribí a la administración del edificio para informarles de que, bajo ninguna circunstancia, se permitía subir a ninguna de esas personas sin mi permiso. Querían una línea en la arena. Ahora la tenían. La fecha del juicio se acercaba. Mi hermana estaba siendo acusada oficialmente de robo de propiedad personal. No estaban tratando a Bentley como solo una mascota, no después de que se embolsara el dinero de la venta e hiciera parecer que yo lo había abandonado. Finalmente estaba sucediendo. ¿Y la mejor parte? Iba a tener que recuperarlo por 5 veces el precio. La carta se envió el martes por la mañana. Certificada, sellada, con lenguaje formal. Del tipo que no suplica ni advierte, exige. Mi hermana tenía una semana para devolver a Bentley o pagar una compensación de 5 veces lo que obtuvo de la venta ilegal. El Estado no estaba jugando. Yo tampoco. No tardaron en empezar las consecuencias. Para el miércoles, recibí una serie de mensajes de números que no había visto en años, primos, viejos amigos de la familia, incluso mi tía, que nunca se acordaba de mi cumpleaños pero que de repente tenía mucho que decir sobre la lealtad. La mitad de ellos querían hacer de pacificadores. La otra mitad quería asegurarse de que supiera que estaba exagerando, ese era el hilo conductor. Ninguno de ellos preguntó qué había hecho ella realmente. No querían hechos. Querían la versión de mí que siempre decía no pasa nada, incluso cuando sí pasaba. La versión que se tragaba los insultos, mantenía la paz, y sonreía en las fiestas donde apenas hablaba porque cualquier cosa que dijera, de alguna manera, arruinaría el ambiente. Esta versión de mí ya no iba a jugar ese papel. El jueves, recibí un mensaje de su abogado. Sin disculpas, sin explicaciones, solo una vaga oferta de resolver el asunto en privado si yo aceptaba ciertos términos. No respondí. Esa noche, alguien intentó llamarme desde un número oculto. Lo ignoré. Luego, sonó el interfono de mi apartamento. Era ella. Me quedé un minuto mirando el altavoz, como si fuera a empezar a sisear. Luego, apreté el botón de hablar y dije una palabra. No se fue de inmediato. Se quedó fuera, bajo la lluvia, una lluvia real, como si el universo no pudiera resistirse al drama. Y finalmente, la oí decir mi nombre a través del cristal. Una vez, 2 veces. Luego se fue. Al día siguiente, deslizaron un sobre por debajo de mi puerta. Dentro, había una nota escrita a mano. Compraré el perro de vuelta. Lo arreglaré. Simplemente para. Por favor. Eran 3 frases. Ni un lo siento. Ni una mención a lo que realmente hizo. Solo esa negociación desesperada que ocurre cuando la gente se da cuenta de que los muros finalmente se están cerrando. Dejé la nota sobre la mesa el resto del día. No la toqué. No respondí. A la mañana siguiente, su abogado llamó al mío. Pagaría la cantidad total de la restitución, $1.500. Era más que simplemente devolver lo que se llevó, era una admisión, un acuerdo firmado que confirmaba el robo, su intención, y su obligación de no volver a intentar contactar sobre el perro. El dinero llegó a mi cuenta esa misma tarde. Miré a Bentley, dormido en su cama, moviéndose ligeramente por un sueño, y sentí la ola de paz más intensa que había sentido en años. Y entonces, mi teléfono se iluminó con otro correo de mi madre. Esta vez, el asunto decía, ¿estás contenta ahora? El cuerpo del correo era más largo que el anterior. Me llamó desalmada. Dijo que la familia estaba destrozada. Dijo que los había avergonzado. De hecho, escribió, tu hermana solo intentaba darle a ese perro una vida mejor y tú lo convertiste en una demanda. Luego me dijo que no apareciera por Navidad. Dijo que no era bienvenida en su casa hasta que me disculpara.
Me senté en silencio después de leer esa línea. No porque doliera, sino por lo familiar que se sentía, como si tuviera 13 años otra vez, y me dijeran que no bajara hasta que pudiera comportarme. O 17, y me dejaran fuera de un viaje familiar porque de todos modos no parecías emocionada. O 23, cuando no me invitaron a la cena de compromiso de mi hermana, la primera vez, antes de que la cancelara, porque no creía que yo encajaría con sus amigos. Siempre excluida, siempre castigada, y siempre, de alguna manera, se esperaba que yo pagara la cuenta. Esta era la última vez. No respondí. Archivé el mensaje y abrí un nuevo documento titulado Planificación patrimonial, porque si alguna vez acababa en un hospital, o peor, no quería que ninguno de ellos decidiera nada sobre mi vida. No después de esto. Esa noche, Bentley durmió con la cabeza en mi pierna. Le acaricié las orejas distraídamente, mirando por la ventana, pensando en todo lo que habían hecho y todo lo que yo había dejado pasar hasta ahora. Ellos habían trazado la línea en la arena hacía años. Yo, simplemente, por fin había decidido quedarme en mi lado. Y lo que ninguno de ellos entendía todavía, es que esto era permanente. Habían obtenido el valor de su dinero en traición. Ahora podían vivir con el coste. Pasaron 3 semanas hasta que el silencio se asentó. No más mensajes de voz, ni correos, ni mensajes de números desconocidos fingiendo no estar conectados con ella. Era como si todos finalmente se hubieran dado cuenta de que no iba de farol, que no estaba teniendo un momento dramático, que había terminado. ¿Pero la mejor parte? Sabía que todavía hablaban de mí. Una de mis viejas amigas del instituto que todavía vivía en el pueblo me envió una captura de pantalla de un grupo de Facebook del barrio. Mi hermana había publicado algo vago pero dolorosamente obvio: a veces la gente toma acciones legales cuando no puede manejar las conversaciones familiares. No todo el mundo es emocionalmente estable. Algunos solo intentamos seguir adelante. Los comentarios eran un desastre. Sus amigas la apoyaron con corazones y mensajes de mantente fuerte. Alguien publicó un emoji de manos rezando. Otra persona preguntó si esto era por lo del perro. Esa no obtuvo respuesta. Pero yo no comenté, no le di al me gusta, ni siquiera hice una captura para mí. Simplemente cerré la aplicación y abrí una nueva pestaña para buscar apartamentos nuevos. Uno con jardín esta vez, un lugar donde Bentley pudiera correr sin que yo tuviera que suplicarle a nadie que me ayudara. Conseguí las llaves una semana después. Era una casita a las afueras del pueblo. Nada lujoso, una valla blanca, un pequeño porche, suelos de madera, y el espacio justo para que yo pudiera respirar. Se sentía privado, mío, y no de la forma en que los apartamentos se sienten tuyos hasta que los de arriba empiezan a discutir o el pasillo apesta a comida quemada. Esto era silencio, como empezar de nuevo. El día que me mudé, Bentley corrió de habitación en habitación como si estuviera reclamando el espacio. Ladró a la nada, luego saltó al sofá, con la cola moviéndose como si acabara de heredar un reino. Mientras tanto, en casa de mis padres, mi hermana estaba desesperada. Resulta que necesitaba el dinero de vuelta. Había sacado los $1.500 de sus ahorros, dinero que, al parecer, no le sobraba. Mamá llamó a mi tía. Mi tía llamó a mi prima. La prima llamó a Rachel, quien me llamó a mí. La cadena terminó con un simple mensaje: tu hermana está intentando recomprar el perro a la pareja a la que se lo vendió con su propio dinero. No se lo devuelven. Y saben que ella no tiene derechos legales sobre él. Yo simplemente respondí: ella ya lo recompró. Me pagó a mí. Fin de la historia. Y realmente lo fue. Intentó llamar de nuevo después de eso, dejó un último mensaje de voz, su voz un susurro, diciendo lo retorcido que era que yo ni siquiera le diera derechos de visita. Como si Bentley fuera un niño. Como si no lo hubiera robado, mentido al respecto, y convertido todo en un retorcido truco para obtener simpatía. Ese mensaje de voz, se lo envié a mi abogado, por si acaso. El golpe final llegó cuando intentó publicar una foto del perro perdido en internet, afirmando que se habían llevado a Bentley. Incluso usó una foto antigua de antes de venderlo, dijo que estaba desolada, y que cualquier información ayudaría. Alguien de la familia compradora original lo vio y se lo envió a un contacto que tenían en el departamento de policía.
Recibió una advertencia de la gente que había llevado nuestro caso, un movimiento más como ese y la cosa se agravaría. Todavía tenían toda la documentación. Ella todavía estaba en la cuerda floja. Esa fue la última vez que oí su nombre pronunciado en voz alta por alguien cercano a mí. La familia dejó de intentarlo. No más cenas, no más invitaciones, no más incómodos mensajes de cumpleaños, nada. Me borraron. No por ira, sino por vergüenza. Porque, a fin de cuentas, apoyaron a la hija equivocada. Bentley está durmiendo junto a la chimenea ahora mismo, roncando como si pagara el alquiler. El nuevo lugar es tranquilo, pacífico. Mi tipo de paz, no la clase donde te muerdes la lengua y sonríes mientras te borran de tu propia familia, una festividad a la vez. Esta paz es ruidosa a su manera. Y no tuve que gritar para ganármela. Solo tuve que dejar de contestar el teléfono.